sigamos trabajando con lo que habíamos visto en la clase anterior, ya que era a donde habíamos quedado, que es hacer nuestro cuadro carga de alumbrado. Habíamos hecho el cuadro carga alumbrado, habíamos completado el cuadro carga y además habíamos equilibrado las fases. Ahí habíamos quedado, ¿ya? En tratar de dejar las fases lo más equilibradas posible, ¿ya? Dentro de ese aspecto uno puede, como nos dice la norma que vimos en la clase anterior, que trabajamos con el RIC 18, ¿ya? En el cual el RIC nos decía que estos cuadros de cargas son el que aparece en el RIC es básico, en la cual yo puedo agregar o quitar columnas de acuerdo al criterio del diseñador. Por lo tanto, eso es así, o sea, yo puedo llegar, ¿no es cierto?, y completar o agregar columnas. Por ejemplo, si yo quiero agregar una columna más adicional acá, ¿qué columna podría ser importante dentro de nuestro cuadro de carga? Una columna que podría ser importante insertar sería la columna de corriente de carga, por ejemplo, ¿ya? Para poder indicar o determinar posteriormente como corresponde la protección y el conductor de acuerdo a ese valor. Recuerden que la corriente, en este caso, la corriente de carga es la corriente que nosotros le damos una tolerancia para poder establecer ese valor, ¿no? Podemos combinar, ajustar texto, y esa corriente de carga se mide en amperes y se desarrolla bajo una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Le aplicábamos un 125% adicional a la corriente nominal, que fue la que calculamos anteriormente. Por lo tanto, aquí también yo lo puedo establecer como fórmula, diciendo igual el casillero de la corriente multiplicado por el factor de tolerancia que le estamos aplicando, que es el 1.25. Y obviamente achicamos los decimales. Entonces aquí estamos viendo que la corriente de carga que va a tener es 2,6 amperes. Por lo tanto, esta fórmula yo la puedo aplicar en todas esas indicaciones que aparece el valor en este caso, de la corriente. Entonces, podemos control C, en la misma aparece la fase R, hago control B y hace el cálculo automático, control B y control B y control B. Lo mismo puedo hacer para la siguiente fusión, ¿no es cierto?, en la fase S. Pongo igual el casillero de la fase S, multiplicado por 1.25 y le bajo los decimales. ¿Listo? Y lo mismo hago, control C, control B, control B, control B, control B, control B, control B. Listo. Y posteriormente hago la misma ecuación con el otro casillero, que es la fase T. Igual, casillero de la fase T multiplicado por 1.25 me da 9,1 y hacemos lo mismo, control C, control B, control B, control B. Listo. Entonces ya con este valor de corriente de carga ya puedo ir y colocar y proyectar las protecciones sin ningún problema, teniendo el valor, ¿ya?, de la corriente de carga. Es una forma de poder yo agregar o quitar, ¿no es cierto?, cálculos matemáticos, ¿no es cierto?, o agregar o quitar columnas que para mí van a ser importantes, ¿ya? Ahora, este TDA se tiene que hacer 6 veces, porque son 6 TDA dentro de nuestro proyecto que estamos realizando. Por lo tanto, esta forma, ¿no es cierto?, la tengo que cambiar y copiar. Hago un clic con la mano derecha en la viñeta que está en la inferior, le coloco mover al final, mover o copiar, mover al final, hacer una copia. Y hace una copia exacta de la primera que yo copié. En este caso, esto trae valores, ¿no? Obvio, le borramos los valores. O sea, al final esto vamos a ir cambiando, todo esto se cambia, ¿ya? Y obviamente voy cambiando el nombre, hago doble clic en la viñeta y le coloco TDA número 3, ¿no es cierto? TDA 3, y aquí arriba también le muevo TDA 3 y voy haciendo esos cambios, ¿no?, esas modificaciones a los diferentes cuadros de carga. Entonces vamos a hacer de nuevo, botón de la mano derecha, mover o copiar, mover al final
lo tenemos que hacer. El cuadro, copiar, mover o copiar, 5 y mover o copiar el número 6, ¿no? ¿Listo? Entonces cambiamos el nombre, el número 4, cambio el 4 acá, lo muevo aquí, 4, TDA 4, después metemos acá el TDA 5, lo vamos TDA 5, después tenemos acá TDA 5 y terminamos con el último que viene a ser el TDA número 6, que son los 6 TDA que debiera tener nuestro proyecto. ¿Ya? Entonces, TDA 6 y después tenemos acá TDA 6, ¿no? ¿Listo? Ya. Ahí tenemos los 6 TDA que solamente hay que llenarlo, completarlos para poder hacer completar nuestro cuadro de carga. Vamos a nuestra siguiente cuadro que vamos a ver hoy día, que es el cuadro de cargas de fuerza. Lo que vamos a ver es cómo se crea el cuadro de carga de fuerza, muy similar al cuadro de carga de alumbrado. Cuáles son las fórmulas que vamos a trabajar, cómo tengo que llenar el cuadro de carga de fuerza, eso lo vamos a aprender. Y cómo, RIC, ¿no es cierto? Yo me tengo que ir preocupando para ir observando, para poder ir llenando nuestro cuadro de carga. Esa es la tarea de hoy. Entonces vamos a crear una nueva hoja. Partimos con una nueva hoja y obviamente le cambiamos netamente le cambiamos el nombre TDF1, ¿no? Vamos a hacer el TDF número 1 y obviamente vamos a partir en una esquina. Yo partí en la columna B, ustedes pueden partir en cualquiera, yo voy a partir en la B2. Es importante saber la columna porque eso va a establecer la fórmula. Por lo tanto, si yo me muevo de columna, yo parto en la C, en la D, o en la columna 3, por ejemplo, o en la fila 3, o en la fila 4, las fórmulas cuando yo vaya interpretándolas e insertándolas van a ir modificándose. No va a ser igual a lo que yo estoy haciendo. ¿Ya? Entonces, voy a partir en la parte B, en B2, y en B2 me voy a ir a lo que me indica la normativa eléctrica, que es el RIC número 18, que es el que abrimos recién, y que ahora me voy a la figura 18.4.2, que habla sobre el cuadro de cargas de fuerza. ¿Ya? El cuadro de cargas de fuerza está compuesto por parte muy parecido con el cuadro de cargas de alumbrado, o sea, está la identificación del tablero, TDF aparece ahí, por lo tanto nosotros partimos igual, de la misma forma. Colocamos como título cuadro de cargas de fuerza. ¿Ya? Y al siguiente, cuadro carga de fuerza. Entonces, de ahí, en la siguiente fila, coloco TDF1, ¿no es cierto? Que el primero que vamos a hacer. Posteriormente, dice, si yo me voy a mi guía, ¿no es cierto? Dice que mi guía es el RIC número 18, figura 18.4.2, que es el circuito, número de circuito, igual como se hizo en alumbrado, circuito número, ¿ya? Circuito número. Ya, y vamos posteriormente, sigamos el ejemplo, dice canalización, ya. Aquí nuevamente repetimos lo mismo que alumbrado. Por lo tanto, más rápido sería irme a alumbrado y copiar ese título. Lo pesco, protecciones, canalización, lo selecciono, ¿no es cierto? Los dos, control C, y me voy a mi otra columna y le pongo control F. Listo. ¿Ya? Y voy haciendo los arreglos, si quiero voy haciendo los arreglos inmediatamente, o sea, voy marcando, ¿no es cierto? Le voy poniendo bordes, todos los bordes, ¿no es cierto? Voy poniendo todos los bordes. Aquí también, en el circuito, por ejemplo, ¿qué hacíamos ahí en el circuito? Le poníamos todo, combinar y centrar, ajustar texto, ¿no es cierto? Combinar y centrar, y más encima los bordes. Entonces ahora cuando lo muevo, lo achico, me va a quedar de esa forma, parecido al original. Lo mismo pasa con TDF, selecciono TDF1, combinar, ajustar texto, centrar y le pongo todos los bordes. Listo, y me va a quedar así. ¿Ya? Sigamos avanzando en la construcción del cuadro de cargas de fuerza.
el siguiente casillero ya es un casillero distinto al que habíamos hecho, porque ahora aparecen las protecciones, pero ahora aparecen 3 protecciones: diferencial, disyuntor y térmico. ¿Ya? Como aparece ahí, sigamos en la parte superior, ponemos protecciones, ¿ya? Protecciones, y colocamos diferencial, ya lo puedo expresar abreviado como aparece ahí, disyuntor, abreviado, y térmico. Térmico también, o guardamotor, ¿ya? Térmico o guardamotor. ¿Listo? Protecciones, la palabra protecciones le hago combinar y centrar, y todos los bordes. Abajo igual, todos los bordes. Listo. Y me voy construyendo nuestro cuadro de cargas. Sigamos. Me pide siguiente motor número. ¿Ya? Ese motor número tengo que indicar ahí la información de cuántos motores tiene el circuito. ¿Ya? Ahí se llena, o generalmente uno llena la cantidad de motores que tiene el circuito. Por lo tanto, hacemos lo mismo. Motor número. Motor número. Y hacemos lo mismo que hicimos al principio. Combinar y centrar. Igual que circuito. Selecciono los dos. Combinar, ajustar texto, centrar, y lo achico, ¿no? Porque hay como solamente hay que poner un número, no es necesario que sea tan grande el casillero. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué dice la guía? Después viene corriente nominal y fase. ¿Ya? Aquí, en este espacio, debiéramos repetir lo mismo que hicimos acá, en alumbrado. Entonces, como es un sistema trifásico, debiéramos repetir lo mismo que hicimos acá. O sea, esta configuración lo debiéramos repetir. Entonces, como lo debo repetir, control C para copiar, y me posiciono en el casillero de fuerza y le doy control V. Listo. Ahí está copiado. Listo. Corriente nominal. Profe, ¿podemos poner la corriente carga acá también? También podríamos poner la corriente carga. O sea, el siguiente casillero también lo podemos copiar. Control C. Control V. Listo. También copiamos corriente carga. Sigamos. Después, una vez que sigamos acá, ¿qué viene después? Potencia. Pero antes de poner potencia, vamos a colocar otro dato que para nosotros va a ser importante, que va a ser el factor de potencia. FP. Factor de potencia, y hacemos lo mismo que hicimos al lado. Combinar, ajustar texto, centrar, y todos los bordes. Entonces, lo achicamos, ¿ya? Para que vamos llenando nuestro cuadro de carga. Siguiente valor, potencia. Dentro de potencia tenemos dos potencias, HP y kilowatt, ¿ya? Entonces, arriba ponemos potencia. Y abajo, en la fila de abajo, HP y kilowatt. ¿Ya? Y en potencia, ¿qué hacemos? Combinamos. Combinar y centrar. ¿Ya? Y todos los bordes. Lo mismo acá, HP, todos los bordes. ¿Listo? Sigamos. Siguiente. Partida. Directa, indirecta. Entonces lo que hacemos acá, volvemos a nuestro Excel y ponemos partida. Aquí tenemos que indicar la partida, si es directa o indirecta, dependiendo de la potencia del motor, de la máquina que vamos a conectar. Directa, indirecta. ¿Listo? Ya. Y obviamente selecciono ambos, combinar y centrar, y todos los bordes. Ya. Y seguimos con
de siguiente columna total. Ya, esa columna total la podemos obviar. ¿Ya? Esa columna total la podemos obviar. Por lo tanto, no la vamos a colocar. Y aquí vamos a colocar ubicación. Eso sí, ubicación. Que la ubicación más que nada es a qué máquina corresponde, ¿no? El nombre de la máquina, en realidad. Ubicación. Entonces aquí, combinar y centrar y con relleno. Listo. Me voy a alejar ya para ver nuestra construcción. Ya ahí está nuestro cuadro de cargas de fuerza, y lo que vamos a hacer ahora es tomar donde estaba el título y vamos a combinar, ¿no es cierto? Todo el título, combinar y centrar. ¿Listo? Y obviamente hacemos los rellenos para darle algún caché, ¿no es cierto? Para darle algo más, para darle algún color distinto, ¿no? Ya, ahí voy a establecerlo de esa forma. ¿Listo? Ahora, dentro de nuestro circuito eléctrico, ahora estamos listos para poder completar nuestro primer cuadro de carga. ¿Ya? Entonces ahora yo tomé un archivo de un compañero de ustedes para poder hacerlo. ¿Ya? Obviamente esto se tiene que hacer con su proyecto. ¿Ya? Aquí vamos a darnos cuenta de que vamos a trabajar con, por ejemplo, lo vamos a hacer con la nave principal, que sería el TDF3. ¿Ya? Entonces, como voy a hacer el tablero de fuerza 3, voy a cambiar nombre acá para hacer el 3. ¿Ya? ¿Ya? TDF3, voy a hacer el TDF3. El TDF3 cuenta con 10 circuitos. Ya, por lo tanto, acá voy a tener que enumerar los circuitos. 1, 2, 3 y así hacia abajo, ¿no? Diez. Por lo tanto, la siguiente columna debiera aparecer el total. ¿Ya? Y en total, ¿no es cierto? También lo vamos a centrar. En realidad vamos a tomar todo esto y lo vamos a centrar. Me voy a alejar para tomar todo. Lo pesco acá, hasta acá. Lo vamos a centrar. Ahí, centrar. Y más encima le vamos a poner todos los bordes. ¿Ya? Y más encima le vamos a colocar aquí que este dato final es el importante, que ahí está la suma total. Por lo tanto, voy a comentar el color. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos falta? Determinar. Nos falta determinar, borrar esas líneas, tal cual como lo hicimos en alumbrado, combinar, y aquí vamos a insertar el símbolo que le dimos a los circuitos de fuerza, que vamos a insertar ilustraciones, formas, y en formas selecciono un triángulo para poder indicar que ese es el tipo de, en este caso, el tipo de símbolo que yo apliqué para identificar los circuitos de fuerza. ¿Ya? Entonces, total circuitos son 10. Y entonces vamos a empezar a construir, a llenar nuestro cuadro de fuerza. ¿Ya? Entonces vamos a partir con el primer cuadro con el primer circuito del cuadro carga de fuerza. ¿Ya? Que en este caso vamos al ejemplo, ¿no es cierto?, que vamos trabajando. El circuito número 1 corresponde a un taladro, en este caso trifásico, de 2 HP con un factor 0,9. Ese era el símbolo. ¿Ya? Entonces vamos ahí está con error, ¿no es cierto?, porque aquí iba con enchufe, todo esto es símbolo. Todos estos elementos iban con símbolo. Entonces, de acuerdo a mi primer circuito que hice de fuerza, le coloco en vez de ubicación, le pongo el nombre, taladro 1, ¿no? Taladro 1.
Segundo, le voy a indicar la potencia. La potencia dice 2 HP. Entonces el dato es 2 HP, le pongo un 2 y el factor de potencia es 0,9. Esa es la información que me entrega. ¿Ya? 2 HP, 0,9. ¿Ya? Ahora, lo primero que tengo que hacer, el primer paso es hacer la conversión de HP a kilowatt. Para eso, tengo que hacer una ecuación. Me tengo que posicionar en la columna de kilowatt y en el circuito número 1, o sea, en mi ejemplo sería en el R5, ¿ya? En la R5, recuerden que ahí yo puedo saber, en esta esquina superior, puedo saber en qué celda me encuentro, ¿ya? En la R5. Si usted partió de la letra B y del número 2, va a tener la misma, el mismo casillero que tengo yo. Entonces, R5. Entonces me posiciono en R5 y me voy a la barra de fórmulas y establezco la siguiente ecuación. Igual, y coloco, hago un clic en el casillero que quiero hacer la conversión, que en este caso sería el HP. Quiero convertir el HP en kilowatt. Por lo tanto digo, igual, el casillero del HP, en este caso hago un clic en ese casillero, en este caso sería Q5, multiplicado, recuerden que el asterisco es una multiplicación, por una constante. ¿Cuál es esa constante? La conversión a kilowatt, que sería 0,746 kilowatt. O sea, un HP equivale a 746 kilowatt. Una vez que termine eso, le pongo Enter. Y me va a quedar, en este caso, la conversión. Quiero bajar decimales, le bajamos decimales, lo bajamos prácticamente un decimal. O sea, 2 HP equivale a 1,5 kilowatt. Entonces la pregunta es, ¿la partida es directa o indirecta de esta máquina? Escucho un grillo. ¿Ya? Escucho un grillo. ¿Dónde saco esa información? Eso tienen que haberlo visto. ¿Ustedes lo han visto? ¿Vieron el RIC 7, no? Ya, esto yo lo pasé en clase, clase teórica. Clase teórica. ¿Ya? RIC 7. RIC 7. ¿Por qué RIC 7? Porque en RIC 7 está las instalaciones de equipos. ¿Ya? Y dentro de las partidas, si yo busco información acá, ¿cómo busco la información? Control F, me va a aparecer arriba, ¿no? Y pongo partida, ¿no? Vamos a ver, partidas. ¿Ya? Partida tenemos falla de partida, contra sobrecarga, partida manual, partida automática. ¿Ya? Tenemos tipo de partida asimétrica, partidas nominales, partidas. Dice, todos los motores deben tener un sistema de partida directa, indirecta o de baja o tensión reducida. Eso dice la norma. ¿Ya? Por lo tanto, pero dice que las partidas no deben superar a los inferior a 3 kilowatts. O sea, la única elemento que yo puedo hacer tener una partida directa son aquellas máquinas que no superen los 3 kilowatts de potencia. ¿Ya? 3 kilowatts de potencia es el límite. ¿Ya? Por lo tanto, nuestro motorcito, nuestro taladro, ¿ya? ¿Qué tipo de partida deberá tener? ¿Directa o indirecta? Directa. Por lo tanto, yo tengo que seleccionar el tipo de partida. Entonces, ¿cómo puedo seleccionar? Con una X, informando que va a tener partida directa. ¿Ya? Pero eso, ¿de dónde lo saqué? RIC 7, ¿no es cierto? ¿Dónde está el código ahí? En la 5.6.3.2. Ahí está. ¿Ya? ¿Listo? Sigamos. Ahora, ya sé la potencia, ya sé el coseno phi, ya sé el voltaje. ¿Puedo calcular la corriente?
¿Sí o no? ¿Cuál sería la fórmula, se acuerdan? ¿Cómo calcular la corriente trifásica? Potencia dividida en voltaje, malo, señor. Malo. La corriente nominal trifásica, potencia trifásica, dividido en raíz de 3 por el voltaje por el coseno phi. Esa es la fórmula, ¿ya? Por lo tanto, esa fórmula la tengo que colocar en el casillero de la corriente, ¿ya? La vamos a hacer y obviamente la fase S y la fase T es la misma valor de la calculada de la R, ¿ya? Porque es un sistema trifásico. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer aquí es simplemente me posiciono en el casillero de la fase R, ya en mi caso L5, y coloco, me voy a la barra de fórmulas y coloco igual, ¿ya? Y vamos a abrir paréntesis. Vamos a abrir paréntesis, ¿ya? Abrimos paréntesis y decimos la potencia, o sea, el casillero que hicimos la conversión, hago un clic en el casillero de la potencia, en mi caso R5, multiplicado por 1000. ¿Por qué por 1000? Porque el valor que yo estoy ingresando a la fórmula está en kilowatt, por lo tanto, lo tengo para que el resultado esté en amperes, lo tengo que pasar a watts. Entonces, cierro paréntesis. Ahí traspasé de kilowatt a watts, dividido por raíz de 3. Por lo tanto, abrimos paréntesis y escribimos raíz para llamar. Raíz con Z, ojo. Raíz, abre paréntesis. Y colocamos el número que queremos ponerle la raíz, que sería el 3. Cerramos paréntesis. Multiplicado por una constante, que es el voltaje, que son 380 volts. Multiplicado por el coseno phi, que también está en una celda, por lo tanto hago clic en la celda que corresponde. En este caso, P5. Y cerramos paréntesis. Y una vez que terminó, ahí terminé la ecuación. Hacemos Enter. Y automáticamente me calcula la corriente trifásica de ese circuito. ¿Ya? 2,5 amperes. Como es un sistema trifásico, los otros dos valores se copian. ¿Ya? O simplemente, más fácil, le digo que este valor va a ser igual a la otra celda. Enter. Y ese valor va a ser igual a la otra celda. Enter. Y listo. Entonces, si por alguna razón cambia el HP, por ejemplo, automáticamente me cambian las tres corrientes, ¿no? ¿Ya? Simplemente cambiando el HP me hace todos los cálculos inmediatamente. ¿Ya? En este caso quedó en 2, ¿no? Que era la potencia del taladro 1. ¿Qué nos falta en este cuadro de carga? La corriente de carga, ¿no? Y aplicamos la misma fórmula que aplicamos en alumbrado, que sería igual el casillero de la corriente multiplicado por 1.25. Enter. Y le deducimos el decimales, ¿no? Le bajamos los decimales. Listo. ¿Ya? Si alguien quiere esto hacerlo más chico, lo hacen más chico. Ahí. Listo. Ya. ¿Cuántos motores va a tener el taladro? Generalmente uno. Un motor va a tener el taladro. Ahora, vamos con las protecciones. Este taladro debe contener diferencial. ¿Tendrá este circuito diferencial? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Alguien no dice que no? Si alguien cree que no, bueno, ¿dónde está esa respuesta? RIC 7. Mire, diferencial. Vamos a escribir diferencial. Mira. Diferencial. Diferencial. Lo busco. Diferencial. Encontró. Mire. 5.6.2.9.
todo motor deberá contar con un protector diferencial. O sea, está indicado obligatoriamente. Da lo mismo si es monofásico o trifásico. ¿Ya? No dice nada. Por lo tanto, sí o sí tiene que llevar diferencial. Por lo tanto, me voy a mi cuadro de carga, ¿no es cierto?, diferencial. ¿Y cuál es el diferencial que debo poner acá? ¿De cuánto sería el diferencial que debo poner aquí? Es un sistema trifásico. Por lo tanto, serían 3 fases más neutro. Por lo tanto, sería de 4 ¿Por cuánto es el diferencial más pequeño? ¿Cuánta es la capacidad del diferencial más pequeño? 25 amperes. Entonces 2 por 25, espacio, 30 miliamperes de sensibilidad. Listo. Ahí estamos. Completamos. Disyuntor, debe tener disyuntor, ¿no es cierto? Tiene corriente de carga 3,1. ¿De cuánto sería? De 3 ¿por cuánto? 3 por cuánto sería ese diferencial, perdón, ese disyuntor. 3 por 6. 3 por 6. 3 por 6. 3 por 6 amperes. ¿Ya? 3 por 6 amperes. Profe, ¿puede ser 3 por 10? Sí, también puede ser 3 por 10. ¿Ya? Ahora la pregunta. ¿Deberá llevar térmico o guardamotor este circuito? ¿Deberá protegerse contra sobrecarga este motor? ¿Dónde podemos encontrar esa respuesta? En el RIC 7. RIC 7. ¿Ah? ¿Sí? ¿Deberá llevar ¿deberá llevar una protección sobrecarga? ¿Cuándo deberá llevar sobrecarga? ¿Ya? Veamos. Protecciones contra sobrecarga, dice. Protecciones contra sobrecarga. Todo motor de régimen permanente cuya potencia sea superior a 1 HP deberá protegerse contra sobrecarga. Y la regulación de esa sobrecarga no debiera superar el 1.25 veces la corriente nominal, si se trata de motores, ¿no es cierto?, a esa categoría. ¿Ya? Por lo tanto, la regulación del relé o del guardamotor, relé térmico, guardamotor, no debe pasar el 1.25 veces. Por lo tanto, este motor que es de ¿cuánto HP? De 2 HP. ¿Deberá llevar guardamotor o relé térmico? Sí, señor. Sí, señor. Por lo tanto, ¿qué se hace aquí? ¿Qué se rellena acá? Generalmente aquí usted rellena la regulación y la característica técnica del relé. ¿Ya? Aquí es importante que ya empecemos a trabajar con catálogos. ¿Ya? Yo voy a poner en internet, voy a buscar catálogos de guardamotor. ¿Ya? Guardamotor. ¿Por qué voy a decir guardamotor? Porque es de partida directa. Cuando son de partida indirecta trabajamos con relés térmicos. ¿Ya? Catálogo, guardamotor. Guardamotor, ahí está. Catálogo guardamotor Schneider. ¿Ya? Con Schneider. Ahí tenemos guardamotor Schneider. Listo. Ahí tenemos nuestro PDF, ¿no es cierto? Que es un PDF que encontré en internet donde aparece el catálogo con los rangos de regulación, que es lo que me interesa a mí. Que es el dato que para mí es que me están pidiendo. ¿Qué rango de regulación va a tener nuestro relé térmico? Ese relé térmico dice que debe tener la corriente nominal, pero no debe superar la corriente de carga, porque el 1.25 es 1.25 veces la corriente de carga. Coincide, es coincidencia, nada más. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que decir? Que para este motor el relé térmico no debo regularlo más de 3,1 amperes. Eso es lo que me está diciendo el RIC. ¿Ya? Es un criterio. Por lo tanto, me voy a nuestro catálogo encontrado y busco qué rango de relé voy en este caso a trabajar. Si encuentro, ¿no es cierto?, que tengo de 2,5 a 3,1, me servirá este de 2,54. ¿Ya? Profe, puede ser de 1,5 a 2,5. No recomiendo que la corriente luminal esté en los extremos. ¿Ya? ¿Listo? Porque aquí está el máximo de regulación.
En cambio acá es el mínimo de regulación, entonces le puedo dar un poquito más, ¿ya? Entonces eso es lo que yo me tengo que preocupar. Entonces yo recomiendo que la regulación para este motor o para esta máquina que voy a conectar tendría que ser de 2,54 amperes, y esta significa que es en este caso el GB2-ME08 para este motor. Entonces me voy a colocar acá regulación, escribo regulación abreviado entre 2,5-4 amperes. Listo. Espacio y coloco G era G2, ya se me olvidó. GB, perdón. GV2 espacio ME08. Ahí está. Ese era el modelo. ¿Listo? Agrando la celda para que me caiga toda la información. Ahí está. Listo. Y ahí tenemos el primer para las protecciones. Seguimos. Vamos a la canalización. Los conductores. ¿Qué tipo de conductor puedo ocupar en esta instalación? ¿Puedo ocupar el mismo que ocupé en alumbrado? Que fue H07Z1 de 2,5 o de 1,5. ¿Qué dice la norma? ¿Puedo ocupar ese conductor o no puedo ocupar ese conductor? ¿Qué creen ustedes? Según su expertise. ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Puedo ocuparlo? Veamos. ¿Qué dice la norma? Dice lo primero que dice, ¿no? Lo primero que dice. Dice, en las instalaciones de fuerza se empleará un sistema de creación cuyo indicador es el pliego eléctrico RIC número 4, de acuerdo con las características técnicas de ambiente de instalación. O sea, ¿puedo ocupar el mismo conductor para alumbrado y para fuerza? Sí, puedo ocupar el mismo. ¿Ya? Bajo las ciertas características del RIC 4. Entonces, por lo tanto, 4. Entonces, por lo tanto, adivinen. Vamos al RIC 4. RIC 4, conductores. Entonces, dentro de los conductores que me aparecen, acá no hay ninguna indicación, en la 4.2, no hay ninguna indicación que sea de uso exclusivo del sistema de fuerza. ¿Ya? Dicen, no hay ninguno que dice apto solamente para instalaciones de fuerza o para instalaciones de alumbrado. Aquí no dice. Dice solamente apto para usar en lugares de reunión de personas. Puede ser instalado en ducto, moldura, en circuitos de baja tensión, en instalaciones fijas, ambientes secos. No, lo único que indica como excepción, no puede ser usado como alimentador o subalimentador. ¿Ve? Entonces, este conductor que fue que ocupé para instalaciones eléctricas, para alumbrado, lo puedo ocupar para fuerza sin ningún problema. Por lo tanto, me voy a mi tablero y coloco H07Z1-K, si lo puedo ocupar. ¿Qué sección debo ocupar? Para eso me voy al RIC 4, tabla 4.4, donde aparece el tipo de instalación, que en este caso es B1, ya, tipo de instalación es B1, ya, y me aparece el H07Z1 y me dice que un cable de 1,5 soporta hasta 16 amperes y un cable de 2,5 soporta hasta 21 amperes. Entonces la pregunta es, si yo tengo un motor de 2 HP de 1,5 watts que consume 2,5 amperes y que la corriente de carga es 3,1, ¿cuál será la sección que yo debiera ocupar para este motor? 4 milímetros. ¿Por qué 4 milímetros? ¿Cuál fue el análisis que hizo para decir 4? Con 4 milímetros tenemos 28 amperes. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Ya, 1,5, 2,5, 4 milímetros, 6 milímetros, 10 milímetros.
Los 2,08 no valen, por si acaso. Los 3,31 no valen. ¿Por qué? Porque estos valores que son con decimales, con 2 decimales, son la equivalencia al AWG. Es una equivalencia, nada más. No es que exista un cable de 2,08. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta equivalencia, que es 14, 12, 10 AWG, 8 AWG, es solamente para conductores americanos, de sección americana. ¿Cuál es dentro de ese listado? El único que es con sección americana, el THWN. Es el único con sección americana. Por lo tanto, usted no va a encontrar un H07Z1 de 2,08 o de 5,26 milímetros. No existen. Solamente se miden en qué conductor, en lo que tiene el guión. O sea, 1,5, 2,5, 4 milímetros, 6 milímetros, 10 milímetros, 16 milímetros, 25 milímetros y así, hacia arriba. 35 milímetros, 50 milímetros y así hacia arriba. ¿Ya? Por lo tanto, según este criterio, yo debiera ocupar un cable de 16, un cable de 1,5 porque soporta 16 amperes. Pero tengo que preocuparme de algo. ¿Qué me dice el RIC 7? Ojo, ¿qué me dice el RIC 7 sobre los conductores? ¿Cuál es la sección mínima que yo debo ocupar? Entonces, según eso, seguimos avanzando en nuestra RIC. ¿Ya? ¿Qué dice el RIC 7? Importante el RIC 7. Condiciones de instalaciones de motores. Dice cómo lo tengo que montar el motor. Conductores. La sección mínima de los conductores empleados para alimentar motores cuya potencia sea mayor a 3 HP será de 2,5 milímetros. Este motor es de 3 HP, no es. Por lo tanto, ¿qué sección de cable puedo ocupar? 1,5. Pero, recuerden, ¿qué tipo de canalización estamos trabajando? Bandeja portaconductores. ¿Y qué dice la norma con la bandeja portaconductores? Mínimo 2,5. Por lo tanto, 2,5 milímetros cuadrados. ¿En qué? En la bandeja portaconductores. Control C y me voy acá. Control V. Listo. ¿Ya? Y ahora sí, el de acá, H07 Z1-K. Este sí, el que voy a trabajar en el ducto, va a poder ser de 1,5. ¿Ya? Y a ese ducto serían 5 cables de 1,5. ¿Qué sección de tubería necesito? ¿Dónde aparece eso? Nuevamente, RIC 4. Lo vamos a duplicar. Para que aparece que doble es siempre 4, porque ya no es en la tabla 4.4, sino que es la 4.17 donde tenemos ese valor. Esto ya lo tenemos que ir empezando a trabajar. Trabajamos de aquí para adelante con tablas del RIC. ¿Ya? Saber ocupar la tabla. En este caso tenemos el conductor H07Z1-K. 5 cables de 1,5. ¿Cuánto dice? 20 milímetros. Por lo tanto, tengo que poner acá MT, ¿no es cierto?, de 20 milímetros. ¿Listo? Sigamos. Siguiente, se dieron cuenta y ahí tengo listo, recién terminé una canalización o un tipo de cómo se llena el cuadro carga. Sigamos con el siguiente circuito. Vamos a nuestro plano, ¿no? Circuito número 2. Compresor de 4 HP, 0,9 factor de potencia. Entonces vamos a nuestra tabla. En este caso es compresor. Y de 4 HP de 0,9. ¿Cierto? 0,9. Ya ni me acuerdo, ya se me olvidó. 0,9. 0.9. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Simplemente pesco esta y copio la fórmula abajo. Listo. Me da 3 kilowatts. 4 HP equivale a 3 kilowatts. ¿Ya? Partida directa o indirecta. Partida directa o indirecta, 3 kilowatts.
máximo 3. Ya, si es de 3,1 para arriba, ya es indirecta. Por lo tanto, esto lo copio en el siguiente ejercicio. Lo copio. S se copia. S se copia. S se copia. ¿Listo? Entonces, sigamos rellenando. Diferencial. ¿Debe llevar diferencial? Debe llevar diferencial. ¿Se replica el primero? Se replica el primero. Control C, control V. ¿Deberá llevar disjuntor? Debe dar disjuntor. ¿De cuánta? ¿Qué capacidad? De 3 por... Si la corriente de carga es 6,3, por lo tanto ya tiene que ser de 10 amperes. ¿Ya? La regulación, tengo que buscar el catálogo. Me voy al catálogo. Ya la regulación tiene que ser entre 5 y 6. O sea, aquí, 4 a 6. 4 a 6 y ME10. ¿No es cierto? De 4 a 6. Entonces, control C, control V. Entonces cambio la regulación aquí. De 4 a 6 amperes. Y este sería un ME10. Listo. ¿Cuántos motores? 1. Tenemos cable de, en este caso para lo que es la bandeja, se repite el cable, la bandeja se repite, y acá ahora nuestro motor es de 4 HP, 3 kW. Por lo tanto, ¿qué dice la normativa? ¿Qué dice? 2,5. ¿Ya? Por lo tanto, ya el cable ya no es 1,5, sino que es 2,5 a todo lo largo, ¿no? Listo. Ya tenemos la segunda. Vamos con el tercero. Tercer circuito. Tercer circuito de nuestro plano. Circuito 3. Lijadora. 3 HP, 0,9. Entonces tenemos 3 HP. Y obviamente vamos a copiar la fórmula para abajo, ¿no? Más fácil, ¿no? Listo. 3 HP me da 2,2 kilos, por lo tanto eso es partida directa. ¿Y qué lo que era este? Que era la lijadora. ¿Ya? Y tenemos 0,9. Y obviamente la misma fórmula, ¿no? Listo. Tenemos ahí un motor. Tenemos acá. Volvemos a cable 2,5. La bandeja es la misma. Bueno, la bandeja va a ser igual en todas, así que esto se lo podemos replicar hasta el último. Y después tenemos 3 HP. ¿Ya? Por lo tanto aquí debo trabajar con cable 2,5 según norma. ¿Ya? Y 2,5 también son 20. ¿Ya? ¿Dónde saqué eso? Que 2,5 también es 20 milímetros en el RIC 4, tabla 2,5. Si sigo el 2,5 me dice 5 cables, también es 20 milímetros. ¿Ves? También 1,5 y 2,5 son 20. Ya 4 milímetros ya son 25. ¿Ya? Entonces, nuevamente la protección 4 por, se vuelve a repetir esa. Y nuestro consumo puede ser de 3 por 6 amperes. Y obviamente la regulación del primero es 3,8 a 4,7. Podemos trabajar con el de arriba, ¿no? Que es hasta 4. Listo. Después tenemos el siguiente circuito, que viene siendo el número 4, que es el cepillo 2HP 0,95. Trifásico. Cepillo. 2HP
0.95. ¿Ya? Y obviamente hacemos los cálculos, copiamos todo esto. Listo, ahí. Y ahí. Listo. Entonces, podemos ocupar el mismo de 2,4 hasta 3. Así que podemos ocupar el mismo que ocupamos anteriormente. Un motor y en este caso la protección sería de 3×6 también. Y diferencial y el conductor, la tubería se puede mantener. El cable puede trabajar con cable 1,5, pero acá tiene que ser 2,5. Listo. Partida directa, sí o sí. Ya, sigamos. Siguiente. Circuito 5. El otro cepillo número 2, es igual, se replica. Todo igual. Entonces aquí le ponemos cepillo 1 y después cepillo 2, ¿no? Y todo lo de arriba se replica. Son iguales. Entonces listo, ya tengo listo. Vamos con el circuito 6. Circuito 6 viene sierra circular. Sierra circular 4HP09. Sierra circular 4HP. Por lo tanto, se replica 0,9. Por lo tanto, se replica lo mismo que el circuito que está aquí, que el circuito 2. ¿Ya? Después tenemos circuito 7. Circuito 7, la otra sierra circular, que es de 2HP. Trifásica también. Entonces, sierra circular 1, sierra circular 2. Y partida directa, 2HP y 0,95. 2HP 0,95. ¿Listo? Se replica lo mismo que el circuito de abajo, ¿no es cierto? Que es el circuito número 4. Listo. Después tenemos circuito 8. Circuito 8, sierra cinta, 2HP 0,95. Sierra cinta. Eh, 2HP 0,95. Y obviamente se replica lo mismo que el anterior. Y circuito 9,
Y aquí hay algo distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque el circuito 9 en este caso es monofásico. Circuito 10 también es monofásico. ¿Ya? 9 y 10 de 1,5 HP. ¿Ya? De un factor 0,9. Entonces, este 1,5 HP, partida directa 0,9. ¿Ya? Por lo tanto aquí, ¿qué ocurre? Lo que está ocurriendo aquí es que aquí es un circuito monofásico. Por lo tanto, las otras fases no tienen ese consumo. ¿Ya? Y además, la fórmula es distinta. Porque la fórmula para poder establecer un sistema monofásico es sin raíz de 3. ¿Ya? Por lo tanto, hay que editar la fórmula. Para editar la fórmula, yo hago doble clic, ¿no es cierto?, dentro del cuadro de fórmula y le saco la raíz y le saco el voltaje. ¿Por qué? Porque nuestro voltaje ya no es 380, sino que es 220. ¿Ya? Entonces en realidad el motor consume 5,7 amperes. ¿Ya? Y este sería taladro 1. Taladro 2. ¿Ya? Y después tengo, tiene un motor, y obviamente aquí el motor, bueno, tiene la misma, tiene 7, y tantos amperes, así que no hay problema, ¿no es cierto? Pero aquí tiene 1,5 HP, por lo tanto podríamos trabajar con 1,5 sin ningún problema. Ya, son los dos igual, así que y aquí sería, en vez de 4, 2. Y aquí 1 por 10 amperes. ¿Ya? Y la regulación de este ya tendríamos que ser entre 5,7, o sea, entre, vamos a nuestra guarda motor, entre 6 y 10. Entre 6 y 10. Sí, entre 6 y 10. O entre 4 y 6. Sí, 4 y 6. 4 y 6. O sea, este. Y obviamente el otro estaría en la otra fase, ¿no? El otro también es de 1,5. Partida directa, taladro 3. Y 0,9. Y obviamente este ya no lo puedo poner en la fase 1. Tengo que cambiarlo de fase. ¿Tendría? Ah, el otro de un más chiquito todavía. Y ahí está. Entonces ahí cambiamos la fase y hacemos la ecuación. Copio la ecuación, la pongo aquí, ya, y me equivoqué. Ahí. Control C, Control V. Listo. Ahí está. Ok, ahí está modificado la fórmula. Le bajamos los decimales. Ahí está. Ahí sí.
Entonces 3,8, 4,7. Sí, estamos bien. Y ahora, entonces el otro sería de igual de 2,25, pero ahí podría ser de 1 por 6 amperes. Listo. Por lo tanto, aquí sería autosuma. Aquí, ya cuando terminamos, vamos con la autosuma. Todos los motores, apretó Enter, 10 motores, y esa autosuma la tengo que repetir hasta las 3 corrientes. Ya, debajo la cantidad de decimales, ahí con un decimal basta. Y la corriente carga no hace la suma, el factor de potencia no hago la suma, pero sí hago la autosuma en la potencia, en HP y en este caso en ambos, ¿no? Tanto en HP como en kilowatt. Listo. Ahí. Entonces, este proyecto es de 18 kilowatts o 17,5 en realidad. ¿Ya? Esta parte es de 17,5, pero hay otro que es de ciento y tanto, que es el otro proyecto. ¿Ya? El del taller, más o menos le tiene que dar como ciento y tantos kilos y ciento y tantos amperes le tiene que dar aproximadamente. ¿Ya? Bien. Así deberán llenarse los cuadros de cargas de fuerza. Ya, la próxima clase vamos a hablar sobre los cuadros resúmenes, tanto de alimentadores como el de carga. ¿Ya? Bien. Bien. Eso es. Ahora los dejo trabajar.